Bienvenidos a un episodio más de Nunca Solos, Voces que Acompañan. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Sara Casiato. Bienvenida. Así es. Bueno, si le parece, ¿comenzamos? Comenzamos entonces. Bienvenido a ustedes también a mi casa. Muchas gracias por abrirnos las puertas. ¿Cómo recuerda su infancia? Y recuerdo mi infancia linda. Tuve unos padres muy buenos. Fuimos muchos hermanos, muchos. Yo fui la más chica de ellos, así que siempre fui un poquito mimada. Pero bien, Qué lindo. éramos pobres, materialmente hablo, pero espiritualmente ya mis padres creían en el Señor, creían en el Evangelio. Qué linda infancia, ¿no? Porque a veces lo material no es todo. No es todo, no. Una infancia linda que nos jugábamos, no teníamos cosas electrónicas, pero jugábamos con una muñequita, pero éramos felices. Claro. Éramos felices. Con poco a veces uno puede ser feliz. Sí. No hace falta tanto. Eso es la verdad, sí. Qué lindo. ¿Cómo conocí al Señor? Bueno, yo siempre doy testimonio de la pancita de mi mamá. Yo ya iba a la iglesia. Después, cuando teníamos 4 o 5 años, íbamos unos cuantos hermanos, éramos 11. Y bueno, como nos aburríamos un poco, que teníamos 6, 7 años, llevábamos un pan y ahí comíamos arrodillado. Yo recuerdo que me dormía encima de mi mamá. Mi mamá ya era una persona más grandecita. Cuando me tuvo a mí tenía 40 años. Y la adoré. Siempre fue una madre adorable. Sí. ¿Cuántos hijos eran ustedes? 11 me dijo. Yo tengo, Sí. 3 hijos. Maravilloso me dio el Señor. Sí, tengo mi hija mayor de 61 años. Después tengo el del medio que tiene 55, va a cumplir 56. Y el más chiquito, que se lo pedí tanto al Señor, tiene 47. Así que vivo por los ojos de ellos. Son divinos. Los hijos son lo más lindo que hay, ¿no? Sí. Esta mañana me llamaba el medio y me decía: mami, ¿qué te hace falta? No quiero que salgas afuera, no quiero que salgas, que hace mucho frío. Esa fue una caricia para mi corazón, al sentir lo que él me decía eso. Pasa que uno ahora de grande es como que necesita que lo cuiden. Sí. Que lo escuchen, ¿no? Sí, sí. ¿Y hermanos cuántos son ustedes? Hermano, Sí, eran 11. ¿no? 11. Sí. ¿Y usted en los 11? Yo cerré la fábrica. Claro. Usted fue la última. Sería. La más chiquita de todos. ¿Cómo? La más chiquita de todos los hermanos. La más chica de todos. Tengo 85, voy a cumplir 86 si Dios quiere. Sí, así va a ser. ¿Alguna vez imaginó que dedicaría gran parte de su vida al servicio de Dios? ¿Cómo? ¿Alguna vez imaginó que dedicaría gran parte de su vida, de estos 85 años, al servicio de Dios? Sí. Sí, porque crecí en el Evangelio, no conozco nada de este mundo, porque el Evangelio que yo crecí era mucho distinto ahora, muchísimo. Nosotros no había televisión, no había baile, no había cine, la vestimenta era mucho distinto y así fuimos criados en la iglesia y a casa, en la iglesia y a casa. Sí, y bueno, después sigue la segunda parte cuando conocí a mi esposo. Que tengo entendido que se llama Eduardo. Ah, sí, Eduardo. ¿No? Sí, sí. ¿Y cómo era Eduardo? Eduardo me conoció a mí. Vivíamos en la misma cuadra. Él en una punta y yo en otra. Entonces, un día yo pasé, yo era muy seria en ese sentido. Nunca lo miré, nunca nada. Y dice: prepara el mate que voy a tomar mate.
Yo digo que entre mí dije, ¿quién te conoce? Y llegué a casa y me empezó a trabajar esa palabra, pero no pasó nada, no vino. Después de una mañana, mis hermanos estaban escuchando discos. En aquel tiempo se escuchaban los discos. Claro. Los vinilos, ¿no? Y los discos redondos, Claro. sí. Y él pasó por la puerta de mi casa y mi casa siempre era la puerta abierta para los hermanos, para los jóvenes. Y había 2 jóvenes que estaban haciendo el servicio militar y eran amigos de mis hermanos. Entonces él pasó y se quedó y dijo, qué lindas canciones, ¿de dónde son? Y mi hermano Salvador le explicó, son de la iglesia donde vamos nosotros. Y él, en vez de ir a donde iba ahí, que era del hermano, se quedó ahí escuchando las canciones. Y bueno, y mi hermano le dijo, si querés venir, nosotros las 4 tenemos reunión en la iglesia, te invitamos. Y ahí fue, él fue a la iglesia, sí. Ese fue el primer día que fue a la iglesia. El primer día salió enseguida de la iglesia y se fumó un cigarrillo, y le gustó mucho. Y después él quería hacerse más amigo de mis hermanos para venir a casa, porque la intención la tenía Claro. de mí. Era la excusa. Claro. Pero yo no tenía intención en él. Ah. No. Me pasaban muchas cosas. Como era la más chica, tenía hermana más grande, me sentía que no quería tener novio. Estaba bien como estaba. Pero una vez el papá del pastor de ustedes, el papá de Cacho, me llamó y me hizo un ejemplo. Me preguntó a quién quería de 2 sobrinos. Entonces yo le dije, quiero a Miguel Ángel. Y dice, ¿por qué querés a Miguel Ángel? Y porque lo tengo todos los días, le doy besos, lo cuido, le cambio el pañal. Entonces me contestó, ¿cómo vas a querer a Eduardo si no lo miras, no le das una conversación? No le dirigís la palabra, no lo podés querer. Entonces esas palabras trabajaron en mi corazón y me puse a orar. Señor, si tú lo preparaste para mí, dame mucho amor para con él. Y si no, retíralo, dale paz a él, que no me moleste. Y bueno, después cuando me fue hablando, yo ya estaba en oración y él también ya estaba en el camino del Señor. Y recuerdo que no viene al caso, ¿te lo puedo contar? Sí, pero usted es libre de contar lo que quiere. Un día teníamos Santa Cena y él fue a la Santa Cena. Entonces el pastor le dijo, el pastor Cuatera, no podés tomar la Santa Cena porque no estás bautizado. Y él insistía que quería tomar la Santa Cena. Y en un momento se puso a llorar, que él quería. Entonces el pastor le dijo, si vos me prometés que el domingo que viene te bautizás, ahí podés tomar la Santa Cena. Él le prometió al Señor, se bautizó el domingo, al otro domingo el Señor lo bautizó con la promesa del Espíritu Santo y fue un siervo del Señor 62 años sirviendo al Señor. Qué lindo. ¿Cuántos años, no? Y cuántas experiencias seguramente. Cuántas experiencias, sí. Después nos casamos, también pedimos la guía de Dios y siempre dijimos, en nuestro matrimonio, en el medio tiene que estar Jesús. Él es nuestra compañía, Él es nuestro socio. Hicimos una sociedad y así lo pudimos llevar 59 años de casado. Oh. Una bendición total. Quedé sin palabras, porque 59 años sí, es un montón. Mis hijos son testigos, jamás han visto una pelea, jamás han visto palabras obscenas. Fue un padre espiritual, un padre material y un esposo admirable. Y te voy a decir lo que me dijo antes de fallecer.
me escribió unas cuantas cartas que las tengo ahí. Las cartas solo decían: te amo, te amo, te amé. Gracias por cuidarme tanto. Y después dijo: nunca dejes el Señor, nunca. Y yo le decía a mi hija: esta mañana no puedo dejar al Señor por nada del mundo. Y más que papá me lo consideró, me lo advirtió: nunca dejes al Señor. Qué lindo. Qué lindo, qué linda carta, ¿no? Porque sí, eso queda uno guardado en el corazón. Y era muy difícil acompañar en el servicio a un pastor. Hoy me decía una hermana que la quiero mucho, ¿no? No fui una pastora de renombre, no fui una pastora de púlpito, pero fui una acompañante fiel. Me acuerdo que estaba embarazada para tener familia, mi primer nena, y íbamos allá, al 47, que teníamos otro anexo. Y fue así que mi hermana le dijo: Eduardo, un día de esto va a tener en la costera. Íbamos en la costera. Después fue pasando el tiempo y siempre lo acompañé, siempre estuve al lado de él. Después, cuando íbamos a comprar esta casa, era chiquitita, era humilde, pero yo le dije a él: mira, Eduardo, estamos a 2 cuadras del culto, ¿qué podemos pretender? Si hasta el día que nos muéramos vamos a ir al culto. Esa fue mi base y la estoy cumpliendo. Con mis 85 años, cuando no me vienen a buscar, me voy sola, como cuando era joven. Y lo tiene cerca encima. Gracias a Dios. Por eso yo le decía a mi marido: si a otro lado no vamos, no conocemos cine, baile, eso para nada. Entonces tenemos el culto cerca. Qué hermoso. Después tuve otra grande bendición. Estaban mis hermanos acá en esta iglesia, y nosotros seguíamos, porque él era muy obediente a los pastores, muy obediente. Entonces mis hermanos se habían separado de ese pastor, el pastor Bobe, que terminó desgraciadamente mal, porque cuando no somos verdaderamente hijos de Dios, que tenemos el título de pastor, cuidado, porque el diablo anda como león rugiente. Entonces toda mi familia iba acá, muchísimo de familia. En ese entonces éramos como 40, 50. No sé si el pastor de ustedes se acordará, los lunes, lo que era. Y nosotros habíamos quedado con este pastor. Yo acompañando a mi marido siempre, mi marido respetando al pastor. Pero yo entré y me decía: Señor, yo sola quedé acá, toda mi familia está allá. Pero eso lo oraba y lo decía yo sola. Pero el Señor me escuchaba, porque dice que aún Él conoce nuestros pensamientos. Entonces un día mi suegra estaba en Mar de Plata y habíamos ido unos días a la casa de ella. Y cuando vinimos nos llamó este pastor y nos dijo: bueno, le voy a dar una noticia. Dice: te aparté de la comisión, porque antes se usaba una comisión, no sé si ahora se usa. Te aparté, va a estar la hermana Eva, la otra hermana, mi señora y yo, porque ya no te necesitamos. Yo dije: gloria a Dios, el Señor me contestó. Y vinimos acá junto a mi hermano Pedro Casiato, que el otro día le hiciste a él. Y ahí estuvo, a la par de él, lo que el pastor le decía, eso hacía. Y así estuvimos 60 años al lado del pastor. Tal es así que un día falleció un hermano del culto. Eduardo, ¿querés ir a Mar de Plata, que falleció Ángel? Ahí él iba. Eduardo, anda al 47 que te necesitan. Ahí vamos. A la mañana veníamos acá a Godoy Cruz, y a la tarde nos íbamos al 47. Yo preparaba el termo, el mate, y ahí íbamos felices. Mucha felicidad pasé con él.
Qué lindo. De eso se sostiene tantos años, ¿no? De matrimonio. De tratar de superar también, si hay algún obstáculo, una prueba. Es increíble, ¿viste? Pero es el día de hoy, yo no sé por qué el Señor hace esto, que todos los días lo sueño, todos los días lo sueño. A veces digo, Señor, no lo tengo de día y lo tengo de noche. Pero bueno, acá estamos, de pie todavía, hasta que venga el Señor. Qué lindo recuerdo Sí, siento que tiene, ¿no? sí. Tengo 7 nietos y uno me está esperando. Uno me está esperando. Uno me está esperando. Me está llamando, vení abuela. Y estoy de pie. No sé por qué estoy de pie, porque el Señor me sostiene. Porque es una prueba muy grande que pasa. Pero dice, el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Y a mí me acompaña un aguijón hace muchos años, ¿no? Recuerdo que un día mi esposo trabajaba, porque siempre trabajó en lo secular, y yo me levanté con ese aguijón. Digo, Señor, voy a tomar la posta como si fuera mi pastor, y me hice la unción de aceites. Y después digo, Señor, ¿por qué este aguijón? Y el Señor me dijo, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, y la gracia de Él me sustenta. Amén. Amén. Qué hermoso. ¿Y qué fue lo que más admiró de su esposo? Todo, 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 todo. Estuvo 3 meses internado, me iba a la mañana y a la noche. Él era todo para mí, por eso no sé, por eso confío bien en Dios, que Dios me tiene en pie, porque no sé cómo estoy en pie. Yo creía que me lo iba a traer otra vez del sanatorio, pero no pudo ser. No pudo ser. Sí. Y ustedes, con el pastor Pedro, caminaron mucho tiempo juntos, ¿no? Ahí Sí, que me sí. decía. ¿Qué significó compartir tantos años de ministerio? ¿Qué significa? Y bueno, estar al lado de él, acompañarlo, hacerle caso, obedecerle, no hacerle caso. En ese momento era mi hermano, pero era mi pastor. Era mi pastor. Sí, Y el respeto al pastor es importantísimo, sí, sí. que hoy en día a veces Sí, sí. carece la iglesia, ¿no? A los pastores hay que quererlo, hay que respetarlos, porque ellos, cuando le falta una oveja, también creo que sufren buscándolo, como dice ese canto. Se perdió una de las 99 y él las va a buscar. Las tiene a todas registradas. Y muchas veces se hablan del pastor, ¿no? Pero poco se habla de los que caminan al lado. ¿Cómo fue vivir ese rol de acompañar y de vivir, ¿no? De la gente que dicen cosas sobre los pastores y qué se siente? Bueno, acá en la iglesia lo quisieron mucho, mucho, mucho a mi esposo. Siempre lo quisieron mucho. Yo si sentía algo era cosa buena de él. Nada que me podía entristecer o así, cosas buenas. Así que yo lo acompañé en todo sentido. Donde él iba, yo iba con él. Nunca lo dejé solo. Una compañera fiel. Sí. Qué hermoso. Teníamos 3 chicos, que bueno, la más grande, y yo lo dejaba con el más chiquito, que se llevan 14 años, ponerle, él tenía 2 años el chiquito y ella ya tenía 15, y yo me iba a la iglesia con él. Sí. Qué hermoso. ¿Se siente bien? ¿Seguimos? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué enseñanza le dejó ver la fidelidad de Dios en cada etapa?
¿Qué enseñanza me dejó? Sí. Y buena, ¿qué te puedo decir? Acá tenemos unas cuantas amigas que nos reunimos los jueves, que estamos dando la palabra, ¿no? Y para el mundo somos tontos, no estamos en la onda, ¿no? Y me lo dicen en la cara, vos no entendés, vos no comprendés. Y ellos hablan de fútbol, de partido, y yo no sé si en la cancha hay un gol o donde se mete la pelota. Pero háblame de Jesús. No, porque ustedes van a la iglesia solo para llorar. No es así. No es así. La gente está muy incrédula porque ve cosas que no tiene que ver. Pero bueno, no importa que nos llamen tontos, porque nos llamen cuadrados como dice el mundo, pero sabemos que somos diferentes al mundo. Somos completamente diferentes. Y es lo más lindo. Sí, amén. Ahí nos damos cuenta que estamos sirviendo a Dios. Sí. Es lo más lindo, ser diferente al mundo, porque de eso Dios dice, ¿no? De que seamos distintos al mundo, que no hagamos cosas del mundo. Sí. También lo dijo el pastor Pedro. Sí. ¿Y qué aprendió de Dios en los tiempos más difíciles? Que aprendí de Dios y agarrarme de sus promesas, de las promesas que Él prometió. Como ser en estos tiempos difíciles que yo pasé de mi compañero y de mi nieto adorable, me tomó de las promesas. ¿Y qué voy a hacer si Dios lo quiso así? Muchos se enojan con Dios, muchos se enojan con la iglesia, pero ¿qué ganaremos? Si Dios lo quiso así, ¿qué le podemos decir a Dios? Sí. Yo fui siempre muy temerosa de Dios. Ahora vos me ves en pantalones, pero jamás cosas del mundo, jamás pantalones, porque antes no se usaba. Y ese temor a Dios. Recuerdo que un día pasó unas hermanas y me dijeron, tu nietita la van a internar, está mal de un ojo. Y yo digo, ay, Dios mío, es porque tengo los pantalones. Me saqué los pantalones y empecé a orar. Digo, Dios me está castigando. Siempre le tuve mucho respeto a las cosas de Dios. No miedo, respeto. Y con los hermanos quizás que no respeten, ¿no? Que a veces no respetan la palabra o no respetan, no son obedientes. ¿Qué le puede decir a esas personas? Y mira, cuando se burlan de las cosas de Dios, el otro día me decía una señora que le estamos dando la palabra, yo no voy a tu iglesia porque no bailan, ahí es todo orar. Y yo le dije, escúchame, le digo, si vos no viniste nunca y si es una iglesia, es para orar. Si vos querés ir al baile, vas al baile. Vas a un boliche, como lo llama el mundo. Pero si es iglesia, es para orar y cantar. Y así fue el sábado pasado, tuvimos una reunión de hermanas que nos invitaron y ella no quiso venir. Dice, para llorar como llorás vos, ¿no? Y bueno. Pero a veces uno llora de felicidad. A veces lloramos de felicidad, a veces lloramos de tristeza. Hay muchas formas de llorar, sí. Claro. Sí. Todas son válidas siempre. Claro. ¿Cómo hizo para mantener la fe cuando las circunstancias parecían muy difíciles? No sé, solo Dios me la da. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Son tantos años de estar en el camino del Señor que yo no conozco otra cosa. No conocemos, estamos empapados de la cosa de Dios. Ya de chiquito fuimos empapados y gracias a Dios que todavía puedo decir, hasta aquí me ayudó Dios. Sí. Y la va a seguir ayudando siempre. Amén. ¿Qué le enseñaron las pruebas acerca del amor de Dios? ¿Qué me enseñaron? Sí. Las pruebas que tuvo sobre el amor de Dios. ¿Qué le enseñaron? Y que las pruebas van a venir porque no estamos excepto a que no vengan a nuestras vidas. Dice que somos igual que el mundo, igual las cosas no van a venir igual que el mundo. Que el Señor nos ayude.
Ahora mi deseo, le pido todos los días a mi Dios, Señor, llévame antes de dar trabajo a mis hijos, a mis parientes, llévame. Y bueno, pero estoy en las manos de Él y somos como barro en la mano del alfarero. Y dice que Él nos moldea como Él quiere. Ujú. Lo único que tenemos que descansar en el Señor. Que el Señor me ayude a descansar, porque eso todavía me falta. A veces me vienen esos temores, esos miedos. Cuanto más pasan los años, vos más cerca estás de encontrarte con el Señor. Y yo pensaba, va a ser lindo encontrarnos con el Señor, pero no dar trabajo acá a mis hijos, que los amo tanto, tanto, no darle trabajo a ellos, que el Señor me lleve así, Qué en lindo. un torbellino. Igual creo que sus hijos, si le da trabajo o no, ellos van a estar encantados, me imagino. Yo creo que ellos me aman, porque siempre fui una madre, una madraza. Fueron lo primero que tuve en mi vida, mi marido y ellos. Así que creo que sí. Ahí está creo que es su celular. Ahí está. Son las hermanas que me llaman para la reunión. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿está bien? ¿Quiere un vasito de agua? ¿Algo de eso? Nada. ¿Sí? ¿Qué consejo le daría a los matrimonios jóvenes? Uy, le daría tantos consejos, tanto. Si yo te digo, no me vas a creer. Vos sabés que nunca se fue mi marido a acostarse y yo en la cocina o en el patio, o yo a acostarme y él siempre juntos, a respetarlos, porque es lo que Dios nos dio como mujeres para que lo cuidemos, para que lo respetemos. Me acuerdo que en una oportunidad estábamos en iglesia y estábamos en una charla así. Entonces yo le explicaba que al marido hay que prepararle la ropa, hay que atenderlo. Y yo, así mi marido venía del negocio a las 4 de la tarde, lo esperaba a las 4 de la tarde para comer. No tenía problema. Y me decía una hermana que vivía en Los Perales, yo no sabía que al marido hay que prepararle la ropa, las medias, todo. Bueno, ahora lo sabes, al marido hay que tratarlo como se debe tratar. Para eso el Señor nos puso como compañera idónea. Le diría tantas cosas, porque hay tantos matrimonios que se rompen. Sí, y tan jóvenes. Porque no pusieron a Jesús en su relación de amor, de casamiento. Sí. ¿Y cómo trataría el esposo a la esposa? En este caso, y a mí Eduardo. mi marido me trató siempre muy bien, siempre muy bien. No creo que haya dado una palabra más fuerte que la otra, no, siempre me trató bien. Fuimos un matrimonio que nos llevábamos muy bien. Lo que él decía era así, lo que yo decía. ¿Será que éramos muy parecidos de caracteres? Éramos muy parecidos, sí. No éramos caprichosos, no éramos rencorosos. Sufrimos mucho los dos cuando mi hijo, el más chico, se apartó un poquito de la iglesia. Y él me decía, me aparté de la iglesia, pero no me aparté de Dios. No, le digo, eso no puede ser. Bueno, ella era grande, entonces tuvo una novia y sufrimos muchísimo. La acepté, la chica iba a la iglesia, vine acá, la chica estaba enamorada de mí. Tuvo otra novia, le pasó lo mismo exactamente, yo me operé de un pecho, ya no se movió del lado mío. Pero después yo dije, Señor, esto no puede ser. Y me empecé a vestir con la ropa de él. Pantalones de él, zapatilla y un buzo. Y así oraba todo el día en mi casa. Señor, tú lo puedes.
yo te lo entregué a ti. Él es tuyo, no es mío. Tú lo puedes, Señor, tú lo puedes cambiar. Y de golpe a porrazo, el Señor cambió todas las cosas. Qué lindo. Cuando él vino, le digo, Marcelo, ¿tengo algo de culpa yo? No, mamá, no, para nada. Gracias por ayudarme, me dijo. Gracias. Pero lo que sufrimos, el padre y yo, internamente lo sufrimos, sí. Sufrimos mucho ahí. Porque uno quiere que arme su matrimonio como fue el nuestro. Porque si vas a buscar al mundo, difícil que te va a salir bien. Ujú. Por eso los jóvenes tienen que mirar las chicas de la iglesia, las chicas del Señor, las chicas que ya están con ese pensamiento en Dios. Ujú. Hoy cuesta mucho, sabemos cómo está el mundo, cuesta mucho, sí. Hay muchas cosas en el mundo Sí, le que... diría muchas cosas lindas, sí. ¿Y cuáles? Si quiere decirlo, Sí. no hay problema. A las chicas. Sí, a las chicas, a los chicos Sí, jóvenes. sí, que cuiden su virginidad, que miren el corazón de la mujer que necesita ser mimada, todo, pero guardarse hasta el matrimonio como nos guardamos nosotros, y es una vida de paz y de amor Mm, que con el Señor se consigue. ujú. ¿Y a los chicos jóvenes? Sí. ¿Qué le diría? Igualmente que a las chicas, Claro. porque como le pasó a mi hijo, pobrecito, miró el lado del mundo y le resultó mal. Y después nunca más, mami, ahora voy a mirar, y después miró otra vez y le resultó mal. Entonces, si no ponemos la mirada bien, no le podemos echar la culpa a Dios. Porque si somos de Dios, no podemos ir a buscar al mundo. Dice que una canilla no puede verter agua caliente y agua fría juntas. Entonces tenemos que ser los más grandes sabios para enseñarle a los jóvenes. Qué lindo, Sí. sí. Y hoy la juventud Sí. necesita ser acompañada. Sí, sí, la juventud hoy está perdida porque se sabe que se conocen, ya van a vivir juntos, ya. Ujú. Yo no tuve esa suerte con mi marido porque era la más chica de mi casa y me miraban, entonces él decía, cerrá la puerta que te doy un beso y me voy. ¿Cómo voy a cerrar la puerta, Eduardo? Que mi hermana está ahí mirando. Yo le decía. Bueno, pero después pasamos el noviazgo, la luna de miel. Claro. En Bariloche ahí pasamos el noviazgo. Qué lindo, Sí, muy lindo, muy lindo. qué lindo, sí, sí. ¿Y qué consejo le daría a quienes recién comienzan a servir en la iglesia? Que es muy lindo trabajar para el Señor, que el Señor tiene la recompensa. Mira, yo te voy a decir, mi esposo como pastor iba a limpiar los baños y me acompañaba a mí a limpiar la iglesia. Con la hermana Vicenta limpiábamos la iglesia. Y no ahora, ya yo tenía 14 años y ya limpiaba la iglesia de Tablada, del pastor Cuatela, sí. Y la hermana que vivía en el culto se llamaba Sara, igual que yo. Entonces yo 14 años, ¿qué vas a tener frío? No tenés nada. Entonces descalza baldeábamos y ella me decía, Sarita, cuídate los pies, cuídate los huesos, que cuando seas grande, me decía. Así que yo a los 14 años ya limpiaba la iglesia. Y cuando iba a mi casa, me acuerdo, el papá del pastor de ustedes se me comía mi comida porque era el mediodía. Yo venía de la iglesia. Ay, mi amado Vicente, la verdad que lo quisimos tanto, tanto. Yo quise mucho a mis hermanos, a mis hermanas, y de poquito se están yendo. Y dije, Señor, no quiero más que parta una persona delante mío así. Por eso estoy preparándome para que Él me venga a buscar. Qué lindo. Qué lindo lo que dice y lo que siente, ¿no? Porque yo que estoy acá sentado se transmite. Yo creo que la gente que lo va a ver también. Porque es muy lindo todo lo que está diciendo. Y aparte se siente. No te voy a decir que no hubo luchas ni pruebas, porque no es toda rosa el camino del Señor. Por ahí aparece una espina y vos decís, uy, y hay que pasarla. Y hay que pasarla. ¿Y cómo se pasa una prueba así?
y se pasa confiando siempre en el Señor, no apartándonos de las oraciones, no apartándonos de la iglesia, que es nuestra casa principal. Y vos sabés que yo, como ser, cuando no voy un domingo a la iglesia, después me siento como mal, me siento como que, ¿por qué no fui? ¿Qué hago acá en casa? Y le contaba a mi hijo, el del medio, que es muy comprensivo, él me decía, bueno, mami, fuiste ayer. Y son 85 años, a veces empiezan un poco. Pero bueno, gracias a Dios que nos hace sentir que nos arrepentimos cuando no vamos a la iglesia. Sí. Aparte, el pastor Casiato, Oscar Casiato, dice, todos los cultos son distintos. Siempre tiene algo lindo, ¿no? Cada Sí. culto. Siempre hay algo nuevo. Claro. Sí, Y uno cuando falta es como, claro. se pierde eso lindo, ¿no? Sí. ¿Qué significa ser fiel cuando nadie está mirando? Ser fiel Claro, a Dios. cuando qué. Cuando nadie nos está mirando, estamos solos y uno tiene que ser fiel. Sí, ahí más que nunca. Ahí más que nunca. Yo ves, este sillón lo uso mucho para orar, ¿no? Y yo sé que Dios me escucha, porque dice que Él es omnipotente, omnisciente, Él está escuchando cuando uno le pide, ¿no? Y sabemos que Dios nos escucha. Si estamos en contacto con Él, Él nos escucha. Porque verdaderamente somos como esos aparatos eléctricos. Si no lo enchufamos, No va yo a quería funcionar. prepararles el café a ustedes y no lo podía enchufar y la cafetera no andaba. Claro. Entonces, si no estamos en conexión con Dios, estamos desconectados de las cosas de Dios. Siempre, todos los días hay que estar conectado. Sí. ¿No estén mirando o no? Mira, yo tengo muchas ventanas acá, ¿no? Y cuando abro las ventanas empiezo a orar. Señor, gracias por este día, ayúdame. Entra con el arca, Señor. Entra con el arca de bendición. Y después lo mando de mi hija, después lo mando de mis hijos. Entra a la casa de ellos, Señor. Sabemos que si tenemos el arca de la bendición, estamos bendecidos por Dios. Qué lindo. Y todos los días, con orar un ratito a la mañana y dar gracias, es como que el día cambia, Claro. ¿no? Claro. Y bueno, como yo ahora tengo poco, como te voy a decir, poco trabajo, pocas cosas, ¿no? En todo momento estoy orando, no me arrodillo, pero uno puede orar con el pensamiento. Uno puede estar cocinando, lavando, limpiando y estar orando con el pensamiento. Y nuestro pensamiento es Jesús, es nuestro amigo fiel. Es el primer pensamiento que tenemos que tener. Sí. Es lo mejor que le puede pasar al ser humano, ¿no? Toda la mañana abro los ojos, lo primero que hago, saludo a mis hijos. Y cuando me voy a acostar los saludo. Sé que ellos también, estoy bien, yo también. Sé que mis nietos también, estoy bien, yo también. Y pido por el mundo, por estos fríos, que el Señor bendiga a esa gente que no tiene techo, que no tiene que comer. Que el Señor los bendiga. Capaz que yo no puedo darle, pero yo doy una ofrenda a una persona que necesita, otra ofrenda a otra persona. Y Dios se agrada de eso. Y hacerlo de corazón, lo más lindo. Y como para ir cerrando, tenemos dos preguntas más. Una que dejó una hermana del capítulo anterior. No sé si la conoce, Ana la Terza. Ana la Terza. Es de la iglesia. Que también le hizo una entrevista y dejó una pregunta. Sí. No sabía que era usted, así que la dejó para el que sea. Y la pregunta era, ¿qué anhelo más grande tiene en su corazón que aún Dios no se lo concedió? Y ahora en este momento estoy pidiendo mucho por mi hija, que el Señor toque esa mente. Yo la comprendo lo que pasó, ella es muy fuerte perder un hijo. Y si Dios quiere sacar este hijo que a veces me pesa, puede sacármelo. Otra cosa no puedo pedir.
Sé que mis hijos están en el camino del Señor y van a estar todos, porque dice la palabra de Dios, lo confirma. Se salvó tú y será toda tu casa. Y lo último. ¿Qué le diría a la audiencia? ¿A sus hijos, a sus nietas, a la gente que está escuchando? ¿Qué mensaje? Bueno, qué a mis consejo le daría? hijos, que los amo con todo mi corazón, que ellos saben que vivo por ellos. A mis nietos los amo. Y a la audiencia de la iglesia o de... Sí, en general, porque nos escuchan de todos lados. A la iglesia, que sean fieles a Dios, que obedezcan la voz del pastor, que el pastor lo puso para bendecir, para dar. El Señor lo puede usar para sanidad y para muchas cosas. Y hay que respetarlo y quererlo mucho, porque a veces nosotros dormimos, pero los pastores están orando por aquel alma que necesita, por aquella que se fue o por aquella que necesita ser tocada por la mano de Dios. ¿Saludo? No, eso solo o eso solito. ¿Sí? O si quiere decir algo más, no hay problema, ¿eh? Usted es libre de decir lo Sí, que que quiera. sean fieles al Señor, que el Señor lo prometió. Si somos fieles, un día le veremos cara a cara. La gente no lo cree, pero estamos en los últimos tiempos. Preparémonos, acerquémonos a Dios, que de Él va a venir la victoria. Que el Señor me guarde a mí. Muchas gracias acá a los jóvenes de la iglesia que vinieron junto con su pastor, Oscar Casiato, y bendiciones para todos. Qué lindo. ¿Y qué pregunta le dejaría al próximo entrevistado? ¿Qué pregunta nace de su corazón que yo se la haga? Al próximo que voy, Que entreviste, sí. ¿Qué pregunta le podría hacer? O sea, eso es lo que usted diga, ¿eh? ¿Alguna pregunta que...? al próximo invitado, que Sí. abra su corazón y que confiese la verdad. Que diga la verdad, que la verdad os libertará, dice la palabra de Dios. Aparte, a Él no le podemos esconder, porque Él está escudriñando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Todo Él lo ve y todo lo sabe. ¿Y cómo le preguntaría yo eso? ¿Cómo le diría? Sí, yo le tengo que preguntar. ¿Cómo se lo pregunto? Como me preguntaste a mí, ¿Qué? me reencantó. Sí. Ah, bueno. ¿Está bien, Walter? Sí, no hay problema. Estamos lindo. con el sobrino nuevo acá. Bueno, fue un gusto. La verdad que nos abran las puertas, ¿sí? De su hermosa casa. El gusto fue mío. La verdad que fue muy lindo este momento. Sé que la gente que nos escuche van a quedar encantadísimos. Muchas gracias al pastor y a todo el equipo que vino a mi casa hoy. Y esta casa siempre está abierta para las cosas de Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Esto fue un episodio más de Nunca Solos. Estuvimos con la pastora Sara Casiato. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.